Entonces vamos a ver de esta forma, ¿no? Entonces vamos a ver acá para evaluar el seno, el coseno y la tangente, ¿no? Y acá vamos a un for que es que tiene una variable auxiliar, ft, dentro de estos tres, ¿no? Ya sabemos que el function tiene la parte de inicio, tamaño de espacio y final. Ahora, más que todo ya tenemos la parte de cómo graficar con el plot, ya tenemos los límites, ¿no?, que queramos utilizar. Ya sabemos que este es el ylim, ¿no?, que era para los límites del eje Y. También tenemos el legend con respecto a los labels, que tenemos de esta forma. No, ya tenemos diferentes maneras, ya no tanto una parte más estática del dominio, sino quizás un poco más dinámico. No, pero como le digo, depende también de lo que nosotros querramos plotear en nuestro proyecto. Acá vamos a tocar un poco lo que es la onda, ¿no? Pero en su parte compleja, ¿no? Que se está formando en espacio-tiempo. Bueno, tomamos valores ya definidos, el K, el A y el W, y vamos a definir la función psi, ¿no?, de longitud. Acá estamos colocando internamente la función. Entonces acá tenemos el seno, tenemos el coseno y tenemos la exponencial compleja. Entonces ya tenemos la parte definida de las variables y solamente el t, no lo hemos definido antes, lo tenemos de esa forma. Entonces lo único dato que nos faltaría obtener sería el t. Entonces acá vamos a colocar, ya tiene más comentarios, ya sabemos que hace la librería matplot, el plt, el numpy, y acá estamos definiendo el dominio, ¿no? X de menos 5 a 5 con 50 datos. Acá también están las variables de esta forma. Vamos a ver. A ver, vamos a ver un detalle. Entonces, como ya habíamos comentado que teníamos una función que tiene componentes complejos, podíamos separar la parte imaginaria y también con la parte real. Ahora, acá hay un detalle que vamos a graficar con respecto a la parte real, que tenemos el ploteo original y en esta parte que tenemos t más 0.125, o sea, vamos a trasladar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo mi parte imaginaria, que no lo estoy tocando, solamente tenemos la original, tenemos la parte real, que es la inicial, que tenemos de esta forma, y todas las demás son las que han sido trasladadas, ¿no? Un poco. Ahora, cuando nosotros ploteamos, siempre una parte de la superposición, lo más recomendable es colocarle un label que nos indique qué variación se ha realizado, ¿no? Quizás para tener una mejor perspectiva de la gráfica. Entonces, ya en esta parte ya uno viene a practicar o a visualizar qué datos o de qué forma se debe presentar una gráfica, con los datos necesarios o si son algunos datos decorativos, ¿no? El título, el eje X, el eje Y, si usa un grid, si necesita un color predeterminado o es indistinto el color que se pueda plotear, si se debe poner una leyenda, ¿no? O quizás si aumentar un texto, ¿no?, necesario, ¿no? Ya acá viene uno cómo uno quiere presentar una gráfica, ¿no?, dependiendo del proyecto que uno esté realizando, ¿no?, en esta parte. Otro detalle de esta parte también es la siguiente, el que vamos a colocar el conjugate. Esta partecita nos indica que es la parte conjugada de la parte compleja. Entonces ya podemos ir a introducir de que podemos encontrar una norma, ¿no?
de phi, como está al cuadrado, es lo que quiero mostrar, ya sería una parte real, ¿no? Posiblemente. Entonces, a ver, vamos a ver acá. Dice un error. Vamos a... que no había compilado acá. Y acá ya debería. Claro, aprovechando el error que tuve, acá surge un detalle. Cuando uno programa en la parte del collab, voy definiendo, voy compilando, y cuando yo vuelvo a reabrir mi hoja de código, usualmente quedan las gráficas y quedan los resultados del anterior vez que estuve programando. Entonces yo puedo olvidarme que estoy acá, compilé, y en esta parte quería de nuevo compilar y me salté un paso. Entonces, y me marcó un error, porque siempre hay que actualizar las compilaciones, ¿no? Si ha habido una modificación, hay que compilar todas las líneas que incluye esa modificación para que el collab te actualice, ¿no? Y no tengamos algún desfase de compilación, ¿no? Entonces, aprovechando ese error, es por ese motivo en que apareció el error, ¿no? Porque no reconocía aún el ploteo y los datos que había hecho antes. No de esta forma. Entonces acá ya teníamos ya la gráfica en la parte real. Otra parte que habíamos comentado era más que todo que podíamos manipular la longitud tanto del eje X como del eje Y dependiendo de nuestros intereses o cómo querramos enfocalizar cierta zona de la gráfica, ¿no? Que Python nos presenta por defecto. Entonces, de esa manera podemos presentar un plano cartesiano vacío, pero con los límites que yo estoy considerando. Entonces, vamos a colocar el matplotlib y acá vamos a iniciar un poco ya introduciendo una de las pequeñas funciones que nos permite graficar, pero a la vez nos puede generar animaciones. Entonces vamos a definir una función init de iniciación que tenemos un vector que tiene dos componentes, están vacíos por el momento, y vamos a definir otra función que se llama animate. Esta parte, ¿qué es lo que va a hacer? Habíamos hecho en los casos anteriores, para cada iteración podíamos generar una curva. Entonces, esas curvas son estáticas. Entonces, la idea del anime es superponer esas curvas estáticas que nos dé la impresión de que es algo dinámico, ¿no? Eso es un poco la parte teórica, ¿no? O la noción para generar animaciones. No es lo que usualmente llamamos los frames. Entonces acá vamos a definir un X del dominio espaciado. Acá está un Y de la parte real solamente. Y acá estoy recopilando esos datos. Ahora, y vamos a mostrar esa línea, ¿no? Que es lo de acá, ¿no? Que tenía dos partes vacías, que es lo que vamos a rellenar con los datos. Ahora, acá sí viene a ser un poco la parte de que ya hay que tener el código predefinido que tiene Python. Y un poco solamente adaptar la parte variable, ¿no? De la función y del dominio. Entonces, esa parte, ¿qué significa? Que va a coger la parte de la figura que está en fig, que es el frame, va a usar el animate que tiene la parte del dominio con la función. Y vamos a analizar en lo que tenemos a raíz vacíos. Y vamos a contabilizar los frames que deseamos en el intervalo que consideremos. Entonces, ya compilo. Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a sacar del Python, del display, voy a importar el HTML y voy a animar lo que he hecho en el código anterior. Entonces, esto es anim de esta parte, enlazado con la parte del HTML. Entonces, vamos a esperar. Ahora acá surge un detalle.
más bien dos detalles. Que hemos hecho ya los frames y estamos viendo ahorita un video, algo más dinámico. Entonces, en esta parte hay dos enfoques. El primero del video, que es más dinámico, que es más atractivo para la visualización, y un segundo, que es el costo de las operaciones que necesita hacer Python para obtener este video, ¿no? Entonces, es por eso que a veces demora mucho más generar un video corto, ¿no? Dependiendo de la cantidad de operaciones que se realice, ¿no? Entonces, ya un poco ya entra la parte de lo que se llama la ingeniería de software, ¿no? De optimizar recursos para obtener mejores resultados. Entonces, acá también tenemos la parte en que podemos guardar como GIF la animación que hemos realizado. Y esta parte, cuando uno espera, tiene bastantes consideraciones más internas con respecto al lenguaje de programación. Entonces, en esta parte, no, está bien. Entonces, hay que ver siempre que cuando uno codifica de manera inicial, uno siempre consume muchos recursos, quizás más de los que se debería. Pero ya en el transcurso de cuando uno va programando, ya comienza a economizar no líneas de código, sino más bien operaciones. O uno intenta ver o jerarquizar las operaciones que necesitan una mayor cantidad de extensión de datos, o como veremos cuando hagamos errores más adelante, que es el número flotante, que son el número máquina, ¿no? Para poder optimizar recursos, ¿no? Entonces, como les comenté en la primera parte de la sesión, la idea de introducirse más en la programación no es, tiene la parte de que hay que enfocarnos a obtener los resultados. Y hay una segunda parte que es quizás la más complicada y la más interesante, el de poder obtener los mismos resultados, pero con la menor cantidad de recursos, o extender los resultados con los recursos que se ha utilizado. Entonces ya es un poco más teórico y que ya nos lleva mucha más práctica. Entonces con esto ya entramos un poco a la aplicación física, ¿no? Del hamiltoniano de la partícula que tenemos acá. Algunas consideraciones importantes, ¿no? Que en esa parte tenemos tres dimensiones, ¿no? Relevantes. El que es de la masa, también que tenemos el del tiempo, ¿verdad? Cuántica, y que tenemos la dimensión final. Ahora, ¿esto por qué? Porque muchas veces cuando nosotros utilizamos las dimensiones, utilizamos equivalencias, ¿no? De 1 kilogramo es 1000 gramos, o de 1 kilómetro es 1000 metros, o lo pasamos a pies, ¿no? O quizás podamos convertir la temperatura. Entonces, esa idea de conversión a veces nos permite tener simplificaciones que nos ayuden a ahorrar recursos. Entonces, esta parte es muy interesante al momento de realizar el hamiltoniano, la idea de adimensionalizar. La idea de adimensionalizar surge cuando uno tiene un sistema dinámico, que un sistema tiene que estar bien definido con sus unidades, sus dimensiones. Entonces, la idea de adimensionalizar es el de cambiar las dimensiones, de manera de que internamente se pueda tener una operación interna, pero en el código principal solamente se tenga un dato. O sea, ¿qué quiere decir? Tengo un parámetro k que es igual a por b sobre c al cuadrado. Entonces, internamente yo puedo hacer el cálculo de que mencioné, de ese cociente, pero en el código principal solamente utilizo el valor de k. Entonces, eso es un poco la idea de cómo uno puede adimensionalizar y ahorrar recursos. Entonces, en cada iteración que realice ya no hace un producto y un cociente con una potencia interna, sino solamente hace un producto. Entonces, esas ya son más que todo ideas sencillas de cómo uno puede tratar de economizar recursos, ¿no? Sobre todo cuando tengamos proyectos grandes que tengan que hacer iteraciones bastante enormes,
para que el programa quizás no se cuelgue, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco en esa concepción. Entonces acá presentamos un poco la ecuación de Schrödinger, ¿no? La parte del hamiltoniano, y vamos a ir marcando que se obtiene la solución analítica. No, obviamente que acá tenemos una familia, ¿no? Del espacio de posiciones, que es un autovalor. Ahora, lo interesante de acá es que tenemos un funcional sub n que depende del funcional de Hermite, del polinomio de Hermite, que depende de un grado. Ahora, cuanto este n sea mucho más grande, se realizan muchas más operaciones. Ahora, acá tengo una potencia, acá tengo un factorial. En este exponencial, por este exponente debería tender a 0. Pero este polinomio de Hermite quizás sea el problema de cómo podemos ahorrar operaciones. Entonces, el polinomio de Hermite tiene un equivalente recursivo. ¿Qué quiere decir? Que el enésimo siguiente es igual a 2y del presente menos 2n del pasado, ¿no? De uno anterior, mejor dicho. Entonces, esta parte recursiva que viene a ser lo que como en matemática discreta vemos que es una ecuación recursiva, que es una sucesión o también una serie de tiempo. Tiene diferentes aplicaciones, ¿no? De esta forma. Ahora, y quizás esta forma discreta que tiene nos permite realizar más operaciones y que no tengamos que realizar todo el polinomio, sino solamente con los datos anteriores obtener el siguiente. ¿No? De esta forma. Ahora, obtener esta forma recursiva es bastante importante al momento de poder generar mayores resultados con una mayor precisión. Entonces, vamos a ir formando en esta parte el polinomio de Hermite, donde n vale 0, va a retornar 1 por defecto. Si n es 1, tiene 2x al cuadrado, ¿no? Del anterior que estamos considerando. Y si no es 0 ni 1, tenemos el polinomio completo. Ahora, ¿esto por qué? Porque tenemos una sucesión que necesita dos datos iniciales para obtener el siguiente. Ya, ¿no? Entonces, esta parte nos ayuda ya a no realizar operaciones explícitas, sino estamos manejando una parte implícita. Ahora, la siguiente, que es prácticamente la parte oscilatoria, ¿no? Que habíamos definido acá. Entonces teníamos la parte L square, es la raíz cuadrada. Ya seguimos usando la definición del factorial, que lo tenemos. Bueno, tenemos el valor de pi, el exponencial, y acá está el Hermite que acabo de definir. Entonces ya vamos obteniendo prácticamente todo lo necesario para poder graficar. Bueno, vamos a ver por default. Y ahora vamos a considerar que n vale 5. O sea, queremos, ¿no? De esta forma. A ver, chicos, me disculpan un minuto, por favor. Dale, dale, te esperamos. Un momento. Ya, no, a ver, vamos a continuar. Disculpen la interrupción. Entonces, estamos definiendo que vamos a simular para n igual a 5 únicamente. Vamos a tomar un dominio de menos 5 a 5, obteniendo 100 datos espaciados. Entonces, en esta parte, vamos a obtener ya los valores de y.
Entonces, ya que tenemos el vector X, dominio, y el vector Y de los resultados, vamos a plotear. Ahora, acá, dice que me faltó. Vamos a ver un momento. A ver un momento. Dice Y, N. Vamos a ver. Que no has corrido la función de Hermite. Ajá. Ya vamos a ver. Ya está. Entonces ya tenemos prácticamente toda la posición y la función de la onda. Ahora, y de esta manera tenemos lo que queremos simular, ¿no? Solamente considerando un orden 5, ¿no? Y lo más importante o lo más interesante al momento de la fórmula de recurrencia es el de tener las variables dependientes necesarias para obtener la siguiente y ya no evaluar en la función propiamente de Hermite, ¿no? El polinomio de Hermite, que también se puede expresar como una serie. Y una serie, nosotros ya vimos que se representa como una sumatoria. Y cuando es una sumatoria, tengo que ver que hay un bucle, que es un for, y que realiza más operaciones. Entonces, para cada iteración explícita, realizo bastantes operaciones. Esta forma de recurrencia nos permite evitar todo ese gasto computacional al momento de obtener el valor que yo requiero. Entonces vemos esa importancia de las fórmulas de recurrencia. Entonces acá ya tenemos prácticamente que el valor de la energía par. Y acá vamos ya a entrar un poco de lo que viene a ser las probabilidades, ¿no? Entonces acá tengo que a través de toda la función la probabilidad de obtener. Y es una aplicación bastante interesante porque ya entra un poco a lo que es la física cuántica, ¿no? De ver de la ecuación de Schrödinger, la probabilidad de la posición, ¿no? Y que ya entramos un poco a la parte estocástica, quizás también. Otra forma de ver gráficas, seguimos con las gráficas, es que tenemos la función fill between. Quiere decir que va a sombrear el área bajo la curva de la referencia, ¿no? Del eje X. Entonces acá podemos poner la densidad. Acá le puse el color green, o sea, es G de green. Pueden colocar el que ustedes deseen. Ya vimos algunos de los colores. Y acá el alfa es un poco la tonalidad que se tiene. Y bueno, acá le pusimos un título. No, de esa forma. Ahora, acá hay un detalle. Esta parte que está en rojo, que está entre dólares, es una redacción en látex, ¿no? De esa manera que ustedes ven acá int, que sí, x, n, el sí, x, n, en el texto de código, acá aparece la integral, el signo de integral que conocemos, el sí estrella con el sí de xn, ¿no? Entonces, lo bueno de la parte de Python usando el Colab o el Jupyter es que tenemos la facilidad de poder introducir texto académico, ¿no? Matemático, con fórmulas, de una manera bastante sencilla, ¿no? Conociendo un poco la redacción en látex. Es una de las grandes... No sé si podrías usar ahí el X2 y el Y2. A ver, por favor. Porque creo que ahí se han mezclado las variables. No, abajo, más abajo, en el sombreado. Y a ver, es X... Ah, creo que sí, ¿no? X2, Y3. Ah, no, X3, Y2 es. No, es X2, Y2. ¿Eh? Los dos son dos. Los dos son dos. Me dice, los dos son dos. Ah, pero no lo has definido todavía. No, el no. XX2. A ver, vamos a ver acá. Ah, es el mismo, no, XX3 es el mismo, es el mismo. No, sí, está bien. Sí, así sí está bien. X2. Ahí está. Ya. Sí, ahí se mezclaron porque somos varias variables. No sé si puedes mencionarlo.
Sí, Ya. porque anteriormente teníamos las probabilidades negativas, ¿no? Eso estaba mal. Claro, Menciónalo, por favor. ya. Bueno, en verdad sí está mal y en verdad también está el otro detalle de como que la onda del nivel de referencia, ¿no? Podríamos estudiarlo de diferentes formas. Claro, la definición de probabilidad son dos. La primera de que toda probabilidad es positiva, que está entre 0 y 1, y visto como integral, la integral del menos infinito al más infinito de tu función de probabilidad siempre es igual a 1, ¿no? Entonces, es un poco la idea. ¿Qué quiere decir? Que la integral o el área sombreada de estas dos regiones debe dar 1. Entonces, ante este hecho, uno entra a la función de normalización, o la parte de la definición de la probabilidad. Entonces, ahí surge un detalle, donde entra la integración numérica, ¿no? El de poder calcular áreas bajo las curvas, donde no se pueda encontrar la primitiva. Entonces ahí teníamos bastantes métodos. Tenemos el método trapezoide de Simpson, 3/8, el trapecio compuesto. También tenemos Eder. También tenemos diferentes. No, pero usualmente más se utiliza el trapecio compuesto, ¿no? El mejor es el adaptativo, pero usualmente en la programación no es muy factible, ¿no? El de poder evaluar por el costo computacional. Entonces, usando propiamente el método del trapezoide, ¿no? Podemos hallar la integral bajo la curva, ¿no? De lo que está acá. Entonces, es 0.989, o sea, es algo muy próximo a 1. Entonces, a un mayor grado, ya va a ir aumentando o acercándose mucho más a 1. Ahora, esto es bueno y esto es malo. Es bueno porque se acerca a 1. Es malo porque se necesita mayor costo computacional. Entonces, ahí viene siempre la parte de hacer simulaciones computacionales numéricos en que hay que sobrepesar qué importa más. Bueno, en verdad nos importa más el error que tienda a 0, lo más próximo posible. Pero siempre tenemos una limitación, que es los recursos de la computadora. Bueno, entonces, al final, el que pesa más es los recursos que nosotros dispongamos. Ahora, hay otra observación inicial que me olvidé comentar. Hay que tener en cuenta que ahorita estamos en el Colab, que donde no se ha instalado el programa. Entonces, trabaja bajo la nube. Entonces, esto es bueno y también es malo. Es bueno porque tenemos el programa para poder utilizarlo en cualquier lugar por internet, ¿no? Por la parte de la nube. Y es malo porque no tenemos casi toda la disposición de los recursos, ¿no? Si tuviéramos instalado, podríamos manejarlo mucho mejor, esa disposición de recursos. Entonces, muchas de las herramientas que tengamos siempre tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Al momento de realizar simulaciones mucho más complejas o mucho más grandes, ¿no? Entonces, es un poco la idea de poder estratificar, segmentar o hasta generar funciones pequeñas para hacer una función más grande, ¿no? Entonces, ya es un poco más de cómo nosotros queremos programar y cómo nos fuerza el proyecto que querramos realizar para realizar nuestra codificación. Entonces, y generalmente eso es más que todo practicar y meterse mucho más en la programación, ¿no? Y esa es un poco la idea de la escuela, de que podamos introducirnos más en la parte de la programación, ¿no? Entonces, y eso es lo más emocionante, ¿no? De ir practicando y pensando cómo puedo mejorar un código también. Por último, he estado comentando siempre el margen del error, el costo computacional, las ventajas, las desventajas. ¿Y esto de dónde sale o por qué siempre hay que tener bastante cuidado al momento de programar? Que siempre en la parte computacional, cuando querramos hacer aproximaciones, siempre aparece el error, un margen de error. Entonces,
la idea es que este error sea minimizado lo más posible. Ahora, siempre vamos a tener dos tipos de errores, el absoluto y el relativo. El porcentual nace del relativo con respecto a la parte del porcentaje únicamente. Pero usualmente siempre vamos a manejar el error absoluto o el error relativo, ¿no? A un valor normalizado, ¿no? Que está entre 0 y 1. Lo importante es que sea lo más cercano a 0. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahora, en esta parte que veremos el día de mañana cuando hagamos métodos numéricos, es cómo mido el error, porque hace pensar dos cosas. Para que yo mida el error necesito la solución exacta y probar con mi solución aproximada. Entonces, cuando uno plantea estos métodos, uno siempre intenta testear que el método pueda aproximarse a la solución exacta. Entonces, uno tiene dos perspectivas de cómo estudiar esto. Tener un problema que se pueda obtener la solución exacta y compararlo con mi solución aproximada. Otra forma de analizarlo es con los datos, ¿no? Tener los datos y tratar de aproximarlo, ¿no? Y que tenga una muy buena aproximación. Entonces, al inicio, cuando se generan los métodos numéricos, era el primer caso que mencioné. Y actualmente ya se maneja con la inteligencia artificial, el machine learning, ya la segunda forma que mencioné, ¿no? Entonces, porque ya surgen más técnicas, ¿no? De programación y mayores formas de estudiar los datos. Entonces, teniendo la perspectiva, usualmente siempre manejamos un valor real, un dato real, y eso es lo que vamos a medir el error, ¿no? Con el dato aproximado. Ahora, en esta parte, hemos puesto x real, es un número, tenemos el x exacto, es 1, y el error es la diferencia. Siempre cuando uno marca el error, siempre es el valor absoluto, ¿no? De esa diferencia. Entonces vamos a marcar el vector x y vamos a hallar valores random, ¿no? Que está entre 0 y 1. Entonces queremos un vector de 100 datos, pero todos son aleatorios. Acá empieza en 0.74, vuelvo a compilar y acá aparece 0.58, ¿no? Son valores aleatorios. Eso nos va a ayudar un poco para la simulación. Entonces vamos a importar random, vamos a introducir el random seed en esta parte de 5, el dominio, lo que es lo que más nos interesa, y acá vamos a ver la permutación, que teníamos el x, que es un vector, tenemos otro vector que tiene los valores random, que había mencionado antes, pero lo estamos dividiendo entre 100, ¿no? Para ver levemente lo que puede suceder. Entonces, al momento de, hay que tener en cuenta que este x tiene valores entre menos 5 y 5. Y acá tiene pequeñas permutaciones leves. Y tenemos estos datos. Ahora, ¿qué quiere decir? Que acá vamos a plotear, ¿no? Tenemos una función original y tenemos una función perturbada. Ahora, esta perturbación tiene dos perspectivas adicionales en la parte de las simulaciones. Como solamente he perturbado levemente, ¿no? Acá tengo de entre 0 y 1, le estoy dividiendo entre 100, hace que corra la coma decimal, ¿no? Tiene dos ceros adicionales. Entonces, ahí surge dos conceptos. La parte cuando está bien definido o el modelo es consistente, hace que, ¿qué significa? Que a cambios leves en el dominio, la imagen tenga cambios leves. Y es lo que estamos mostrando, ¿no? La función original y la función perturbada.
Y acá surge otro detalle, que es lo que entra a la teoría del caos, que a cambios leves puedes encontrar cambios muy diferentes, ¿no? Entonces no vamos a hacer teoría de caos, ¿no? Como la mariposa de Lorentz, que es la más conocida, o también la enzima de Chown, si mal no recuerdo, que era la parte de electricidad. Entonces, esta parte de los errores es muy importante, porque siempre vamos a buscar los métodos que nos permitan minimizar errores. Y a veces siempre surgen métodos auxiliares que nos ayuden a buscar puntos minimizadores, ¿no? Entonces, en la parte matemática surge bastante el análisis funcional, porque busca sucesiones. Y lo que estamos haciendo al momento de hacer una sumatoria o al hacer estas simulaciones es una sucesión. El for, que es un bucle, es una sucesión a nivel computacional, ¿no? Que calcula datos por cada iteración. Y eso nos permite plotear. Ahora, si queremos analizar, ya habíamos mencionado que tenemos los datos del día perturbado con el día original. Y tenemos de esta forma. Entonces, las diferencias es menos 2.07 y esta pequeña expresión de acá significa que está siendo multiplicado por 10 a la menos 5. O sea, hay 4 ceros decimales, ¿no? Que está acompañando. Entonces, de acá surge una observación. Vamos a comentarlo acá. Cada vez que uno vea un número A por E menos N, significa que es un E elevado a la, mejor dicho, ¿esto qué significa? Que es K por 10 elevado a la menos N, en la parte que se muestra. Ahora, acá hay otro detalle que vamos a presentar. Uno desea que el error absoluto, que es por defecto, lo que uno espera que muchos métodos cumplan, es que tenga un error como mínimo de 10 a la menos 6. No, ese se le llama el error absoluto por defecto, que todo método debe cumplir, ¿no? Al menos uno espera que al menos tenga ese error, ¿no? Para que sea aceptable. Si se puede obtener un error de 10 a la menos 10, 10 a la menos 15, es mucho mejor. Pero como mínimo, en cualquier simulación que uno busca, debe ser 10 a la menos 6. ¿No? Es lo que uno siempre desea. No, obviamente que cuando uno menciona esto no significa que todo sistema o todo el proyecto se pueda conseguir, ¿no? A veces solamente uno se conforma con 10 a la menos 3. A veces, ¿no? Entonces, pero no, a estas alturas, en la actualidad, como mínimo siempre se necesita un 10 a la menos 6. Entonces, siempre en esta parte. Entonces, esto como unas observaciones cuando uno haga simulaciones. No, simulación es la idea de plotear. No, esto es como comentario. Ahora, ¿qué quiere decir? Que el error que uno presenta, siempre la idea es que sea constante en el tiempo. Pero eso es cuando ya se ha obtenido el error en el enésimo término. Acá lo que estamos graficando es solamente los valores que hemos obtenido. ¿Qué quiere decir? Que al inicio ha estado leve la diferencia y luego ha estado variando enormemente esos valores. A esta curva que vemos acá se le llama ruido, ¿no? O el error. Ruido más que todo va enfocado a la parte estocástica, a la parte de las probabilidades. Entonces siempre vamos a ir aumentando ciertos detalles. O sea, el ruido entra más a la parte de las probabilidades. Y no es más que todo que el error. Siempre se va a intentar minimizar este ruido, ¿no? Entonces la idea es que esta curva sea prácticamente una recta, ¿no? ¿Para qué?
que a través del tiempo el error se mantenga, al menos, ¿no? De esta forma. Entonces, hay bastante teoría al momento de hacer errores. Realmente, cuando uno hace un doctorado en métodos numéricos, la mitad del, del análisis es el error. Ver los algoritmos que nos permitan minimizar el error. No, porque al minimizar el error se trabaja de cómo se puede optimizar recursos, ¿no? En esta parte. Acá, ¿alguna consulta en esta hasta este momento? Pues en el caso en el que no tengamos, digamos, un valor fijo con el cual comparar un valor teórico, como uno sabe la confiabilidad del método. Ya, a ver si no escuché una parte. Me dices, tenemos cómo comparar un valor teórico o un valor del método, si entendí bien. No, pues en este caso, digamos que el error lo comparamos con un valor, digamos, ya establecido, Claro, pero en el caso en el que no tengamos ese valor. ya. En este caso, claro, por ejemplo, yo les mencioné dos perspectivas de cómo uno testeaba un método, ¿no? Midiendo el error. El primero era, como has mencionado, es el teórico. Testeo mi método, obtengo el error y veo si se aproxima. Ahora, si no tengo el aspecto teórico, entra la parte del estudio de los datos, ¿no? Cuando hacemos machine learning, lo que hacemos es generar modelos de que aproximen, ¿no? Con un margen de error que sea lo menor posible. Obviamente que probamos y probamos. Y es por eso que en este caso, segundo caso, vemos lo que es mayor costo computacional, porque a veces intentamos ver qué parámetros o qué funciones, ¿no? O a veces aplicando una red neuronal, ¿no? De manera de que podamos encontrar el modelo adecuado que permita obtener los valores, ¿no? Minimizando el error. Pero ahí también a veces hay que optimizar, ¿no? La parte de los algoritmos. Entonces, por eso ahí surgen dos etapas de los métodos numéricos, como mencionaba. Al inicio, con las ecuaciones diferenciales, ordinarias, parciales, estocásticas, de retardo, impulsivas, ya se podía encontrar soluciones exactas a nivel lineal, o cuando teníamos el no lineal, ya teníamos comportamientos ya conocidos, no si es un problema hiperbólico, si es un problema elíptico, si es un problema parabólico, no en el caso de las EDPs. Esos conceptos es que nos ayuda un poco a diferenciar qué método se puede aplicar a qué problema. O sea, por eso es que buscamos siempre parametrizar nuestros problemas, ¿no? Para poder aplicar un método adecuado, ¿no? Y estudiarlo de la mejor forma posible, ¿no? A veces hacíamos, por ejemplo, cuando estudiaba hacíamos el adaptativo, de tratar de mezclar métodos para poder en el lapso tener un error promedio que estaba parcializado por dos métodos. Entonces, y tratar de hacer un híbrido. Y es prácticamente el inicio del machine learning, de buscar métodos, ¿no? Cuando teníamos solamente los datos. A veces surge la idea de la interpolación numérica. Neisser, un momento, por favor, que estamos volviendo a hacer la retransmisión por Twitch. ¿Ya?
Hey, Laser, puedes continuar. Ya, ¿no? Entonces, en esta parte, o con respecto a la escuela, nos vamos a centrar en el primer aspecto, ¿no? De los métodos numéricos, que ya busca o ya tiene conocimientos teóricos o ya un poco más delimitados, ¿no? Cuando vamos a hacer este cálculo de raíces, luego veremos un poco, creo, de álgebra matricial o las ecuaciones diferenciales, ¿no? Que uno quizás es lo que más utiliza. O también tenemos la parte del funcional, ¿no? Como semigrupos, pero ya vemos diferentes técnicas, ¿no? Que ya tiene más o menos ya un patrón por donde empezar a estudiar y abordar, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que vamos a hacer mañana, ¿no? Propiamente. Y ver sobre todo que los modelos que buscamos siempre ya está muy parametrizado, porque siempre vemos modelos, si este modelo es hiperbólico, ya tenemos cierta sugerencia de métodos para utilizar, ¿no? Si este modelo es rígido, tenemos otros modelos a utilizar como sugerencia. Si es el no lineal, o si es lineal, o si es un parabólico, si es un hiperbólico, es un elíptico, tiene ya modelos ya para utilizar. Como que esta parte ya tenemos bastante literatura, pero lo más importante o por qué ahondamos en esta parte del error es que la idea es siempre poder generar un código mucho más fino, ¿no? Con los recursos que tengamos, ¿no? Que es un poco la idea de la escuela. Al menos tener conceptos básicos para poder ahondarnos más, ¿no? Y poder trabajar en conjunto, ¿no? Y a veces eso es lo más importante. Algunas, acá para terminar con respecto a esta parte, ¿no? Como habíamos comentado, la distribución uniforme está entre 0 y 1, y vemos que siempre la sumatoria de las probabilidades tiene que ser 1, ¿no? Por la definición de la probabilidad, ¿no? De esa parte aleatoria. En esta parte también se tiene mucho estudio con respecto a la biología. Hay sistemas caóticos, tenemos la parte de la química, ¿no? También tiene la parte de la economía, con la parte de las finanzas, la física, que tiene mucho que ver, ¿no? Precisamente estamos abordando más aplicaciones o modelos físicos, lo que es la parte cuántica, porque ya se separa de la física clásica, o comúnmente se le decía, luego sigue la física moderna, o más o mayor la diferencia surge en la química, ¿no? Química clásica, química cuántica, ¿no? De la posición del electrón, ¿no? Que hay una probabilidad, ¿no? En ese sentido, ¿no? Probablemente no es mi área, pero sí he visto bastante de algunos de esos modelos. Ahora, algunos recursos útiles que hemos visto o que se puede revisar es la parte de la ecuación de Schrödinger, del adimensionalizado, ¿no? Ya hemos visto que el hecho de adimensionalizar una ecuación o un modelo es una ecuación o un sistema, es el de tratar de reducir variables para minimizar el costo computacional que requiere mi modelo. Ese es el fin de adimensionalizar, ¿no? Entonces, muchas veces adimensionalizar no es fácil también, ¿no? Depende también del modelo o los recursos que uno tenga o que incluyan al modelo. Hemos visto un poco del teorema de Bocampi, ¿no? Brevemente. Lo que más vamos a incluir es How to Think de Computer Science, ¿no? Que tiene más enfoque de Python. Y algunas de las lecturas propias que tiene las librerías, ¿no? Siempre una sugerencia es que ahora sí se tiene mayor recurso para poder visualizar las librerías, ¿no? Por ejemplo, el Colab siempre nos está dando algunas sugerencias de los conceptos que tenemos, ¿no? Cuando se mantiene, nos indica qué es lo que realiza o cómo se puede realizar, ¿no? Es una gran ventaja. Entonces, la idea es un poco más ir practicando, empezando de lo más sencillo para ir abarcando ya cosas más complejas,
¿no? Esa es un poco la idea de la introducción, ¿no? Que se tiene al momento de introducirnos a la programación, ¿no? Es un campo bastante interesante, pero también bastante demandante, ¿no? Que hay que dedicarse para ir aprendiendo más e investigando más, ¿no? Y siempre es la idea de compartir códigos y también compartir conocimientos, ¿no? Que siempre buscamos generar, ¿no? Una comunidad, ¿no? Y vamos a compartirles también algunas referencias y también algunos códigos, ¿no? ¿Alguna consulta en esta parte? ¿Hay consultas, chicos? ¿Alguna duda? Yo tenía tanto una duda respecto a cuando le das ax.plot, porque pones pig con una coma, como si recibiera más de un objeto, que ¿Cuál? vuelve ax.plot cuando estás haciendo la animación. De la animación. A ver, un momento. ¿En la acá? Sí, ¿El de acá? lo defines igual como ax.plot. A ver, no escuché la última parte, que mencionaste. Ok, porque line, ¿por qué le pones line coma? Como si recibiera más de un objeto. En esa parte. Bueno, no sé si se me pasó. A ver, un momento. A ver, vamos a ver un momento. No, creo que ahí sí se me pasó. La parte de la coma. No, iba sin coma, se me pasó. Pero como no tenía al costado algo, no me marcó el error. No, ahí solamente es line. Nada más. A eso era. Ok, ok. Ahí se me pasó. Felizmente que no lo marcó como error. Solamente era line. Ok, Porque ahí, ok. si ponías coma con algo, sí me marcaba error, ¿no? En esa parte. Ya, ¿alguna otra consulta? También tendría que quitarse la coma cuando defines la función, arribita. ¿Acá? ¿O en donde? ¿En esta Cuando parte? defines, No, sí. Sí, también. sí, gracias. No, sí, era todo online, sin coma. Se me pasó. Aunque bueno, aprovechando el comentario, ¿no? Bueno, de mi omisión, acá surge unos detalles de que, claro, como no marcó el error, pensé que estaba bien. Y suele pasar al momento de programar también, ¿no? En que cuando uno empieza, o cuando yo empezaba con el C++, yo codificaba y ponía una coma algo similar cuando hacía una clase en C++ y me corría normal. Entonces, y en ese momento yo también llegué a pensar que estaba bien. Quizás al momento de programar se me quedó y lo dejé la coma, ¿no? Y surgió lo que me pasó quizás años atrás. Pero, pero es bueno también revisar, ¿no? En ese momento de que en un momento llegué a poner line, coma, A y ya no compilaba. Entonces ahí recién me percato que hay un error. Y ahí surge que muchas veces cuando uno codifica, nos contentamos con que compile y que me muestre el resultado, ¿no? Y a veces me olvido de revisar el código si hay algún error de tipeo, ¿no? O si puse una coma adicional, ¿no? O esos detalles, ¿no? Entonces, ya a veces, gracias por hacerme ver de que puse una coma adicional. Pero aunque no crean, ese es un error a veces bastante común a veces, ¿no? Al menos cuando yo aprendí a programar,
siempre buscaba que compilara primero y luego revisaba si podía mejorarlo, ¿no? Y en ese momento de mejorar el código o hacerlo más ordenado, porque yo era muy desordenado al momento de programar, ahí me daba cuenta que puse una coma, o si podía separarlo mejor, o si podía nombrarlo mejor por los nombres, ¿no? Entonces ahí surge un poco lo que comúnmente se dice un poco la estructura que un programador debe tener, ¿no? El de ser ordenado, para poder ubicar los errores, ¿no? Sobre todo cuando, por eso se sugiere siempre poner comentarios, que esta línea realiza tal cosa, o hace referencia a otra función anterior, ¿no? Por eso siempre los comentarios son muy importantes al momento de empezar a programar, porque cuando uno programa sin comentarios, uno se olvida qué es lo que hizo. Y sí me pasó. Cuando yo hacía mi tesis de maestría, hice una codificación que tenía más o menos sus 60 líneas de código, el primer código, y luego otros 200 en la otra línea. Era la unión de dos códigos. Y yo no encontraba el error y había un error. Y me demoré como una semana buscando el error. Lo llegué a encontrar y me demoré una semana. Entonces, es por eso que siempre es bueno poner los comentarios, ¿no? Que te indiquen, ¿no? Y además, como se programa, no hay un límite de líneas para codificar, ¿no? Entonces, y los comentarios no consumen un espacio. Entonces, es bueno, ¿no? Usar siempre sus comentarios, ya desde ahora. No siempre es una sugerencia que me hicieron y nunca hice caso hasta que me pasó el error enorme, ¿no? Pero por eso cuando enseñaba a programar, siempre les digo a mis alumnos de que pongan comentarios, ¿no? Porque prácticamente es una forma de aprender y ordenarse, ¿no? Entonces, yo, si no me comentaban de esta pequeña coma, ni me daba cuenta, ¿no? Que estaba de más, ¿no? En mi caso personal, ¿no? Entonces, muchas gracias por hacerme ver que hay una coma de más. De pronto podrías correr la línea 107. A ver, la de acá. A ver, ya, a ver, vamos a ver qué sucedió. Y ahora marcó error, a ver, un momento. A ver qué pasó. A ver, el function. Creo que ahora vamos a ver qué sucedió acá al ponerle la coma. Y ahora sí me marca el error. Vamos a ver un detalle. A ver, un momento, chicos. A ver. No, ¿qué pasó? A ver. Y acá no marcó. Y acá ya marcó error. ¿Qué dice? ¿Ah? Bueno, el error dice que está tratando de iterar con un objeto que no es iterable. Sí, ahí está. El line 2D. En mi caso, si yo le ponía la coma, se quita el error, pero... Sí, pues vamos a ver. Después. Line set. Y ahora tengo el mismo error. A ver, dice... ¿De pronto se le quitó que también arriba, en la función de arriba o no? Sí, acá está. En los que están definidas antes, cuando se define el ax.plot, en la celda de arriba. ¿En cuál? A ver, déjame ver un momento. No, más hacia arriba. Antes, eso ahí. Sí, ahí. Perdón, Ahí faltaba. Vamos a ver el vacío. Creo que sí compila, pero vamos a ver qué pasa. A ver. Tenemos la figura y el lapso de los plots. Tenemos el límite
Ah, acá yo le puse coma. Espérate, vamos a ver un detalle. Creo que ahí estuvo mi error, entonces. Entonces lo reconocía como line coma, o sea, todo el Sí, llamado, ¿verdad? sí creo. En el line sí va coma, es parte del El syntax que código. tiene para definir, sí, ajá, para definir el cuadro, ¿no? Ujú. Entonces, ese es por defecto, creo que era, ¿no, Ricardo? El que tenía. El del Ujú, Matplotlib sí, Lab. pues. Ujú. Sí, entonces sí, sí tienes razón esa. Una pregunta, ¿podrían repetir esa parte por qué arriba line tiene que llevar la coma? Ah, es propio. Al parecer es propio de la librería. Porque tiene dos vacías. Easy compile. Es porque la función que se llama FuncAnimation, el, el argumento anime tiene que ser un argumento bidimensional. Y Vale. al ponerle coma lo empieza a ser bidimensional. Sí, con eso se está. Se sobreentiende que entonces son dos entradas. Sí, no en esa parte ahí. Ujú. Gracias. Ya. Hola, ¿me escuchan? Sí. Quisiera preguntarte una cosa. ¿Puedes comentar un poco más sobre cómo hacer que el generador de números aleatorios cumpla con la condición de completez? El que hicimos acá, La última línea nombre. esta. Al final pones una condición, al final dices que estás haciendo una distribución uniforme de números aleatorios y justo la última línea dices que se puede hacer, o que se debería hacer esa generación de números aleatorios compatible con la condición de completez. Con el de acá. ¿Puedes ir a la última línea del nombre? El cual. Ahí, justo ahí. Ya. El Ahí, de acá. eso. ¿Cómo hacer? O sea, hablas de que se respete la condición de completez. Entonces, ¿cómo hacer? No entiendo muy bien a qué te refieres con que la generación de números aleatorios respete la condición de completez. Lo que pasa es que los números aleatorios surge que a una gran cantidad de datos o de consideraciones se llega a acomodar a la distribución normal, ¿no? A la curva normal. Entonces, partiendo desde ahí que se tiene, ¿no?, esa concepción de la distribución normal, al momento de perturbar la solución de la onda, ¿no?, a nivel de la parte que hemos hecho, se tiende a controlar, ¿no?, en ese sentido. Pero ahora sucede el hecho de que se necesita una buena cantidad de datos. O sea, no ayuda mucho tener pocos datos. Entonces, la idea del ejercicio, cuando menciono que es control esta generación de números aleatorios, que respeten la condición de completez, o sea, la sumatoria de la prueba debe ser 1. Ahora, en esta parte, cuando les comenté, o cuando hicimos la construcción acá, era entre 100, ¿no? Entonces, tenía un número al que le estaba sumando un número aleatorio que era 0.6 o 0.07 y le estaba dividiendo entre 100, o sea, hago un número mucho más pequeño. Entonces, ante estos pequeños cambios, se garantiza esa completez. Pero eso también surge porque está dentro de un sistema bien condicionado todavía. Ahora, si lo podemos entrar como caos, ahí sí podría generarse un estudio más estocástico. Es más que todo por esa ruta, ¿no?, de análisis. Pero igual, siempre es bueno tratar de ver que esto se cumpla. Por eso siempre mencioné que es bueno, o es un buen ejercicio ver que si un sistema tiene apertura a caos, ¿no? O en lo que se ve en sistemas, tener un punto de bifurcación, ¿no?, para ver un momento estacionario.
Pero en esta parte cuando hacíamos, Ok. dime. Ok, entonces lo que estás queriendo decir es verificar que cuando haces el área, cuando integras el área bajo la curva, la probabilidad te va cercana a 1, no que, Claro, y no que vas a limitar la generación de números aleatorios para cumplir la condición de completez. ajá, o sea, la idea es que se Ok. llegue a 1. Sí, No, por pero es eso, la probabilidad, no es la generación de números aleatorios. claro, no es la cantidad, estamos con la cantidad de los números aleatorios. Aunque ahí tomé 100, debería haber tomado un poco más en esta parte. El, el de acá, no. Cuando tomé acá solamente tomé 100 números, ¿no? La idea es que puedo tomar más y aún se puede permanecer. Como que la prueba se tienda a 1, a menos de que haya algún otro parámetro que ya no satisfaga, ¿no? Que no lo haga satisfacer, mejor dicho. Vale, gracias. Vamos a... ¿Alguna? Una pregunta respecto, digamos, a la simulación de sistemas de muchas partículas en física. Pues digamos que por lo general lo que yo conozco es que siempre simulan en lenguajes de bajo nivel como C o Fortran, pues debido a que pues la cantidad de partículas que simulan es muy grande. Digamos que uno podría de alguna manera trabajar ese tipo de sistemas en Python. Sí, o sea, a ver, claro, sí entiendo la pregunta, porque ¿por qué se trabaja con programas de bajo nivel? Bueno, no es que sea tan bajo nivel, sino es que usualmente es Pascal, bueno, es C, Pascal y Fortran. Y el que más se utiliza en física es el Fortran. Y es más que todo por la facilidad de manipular las operaciones. Que en C++ es un poco, no te permite mucho, ¿no? A nivel de computación. En Python, por ejemplo, yo lo aprendí eso de cuando hacía MATLAB para hacer simulación de terremotos. Y lo que hacíamos era un emulador, al MATLAB lo usábamos como emulador de Fortran, ¿no? Teniendo un código Fortran. Y era porque nos permitía manipular mejor las operaciones internas. Y es por eso que siempre al momento de hacer grandes cantidades, se utiliza el C, el Fortran y el Pascal. Ahora, Python más o menos sigue esa misma idea, pero creo que en ese aspecto yo también prefiero el Fortran porque me permite manipular muchas cosas de número máquina. En Python nunca le entré a ver ese de número máquina, que es un poco el truncamiento o ver la extensión del número máquina, del número flotante. No lo he visto. En Fortran sí lo he hecho y te permite mucha diferencia con MATLAB. Pero con Python no me he puesto a realizar en esa oferta, pero sí sé que se recomienda mucho usar el Fortran cuando tienes una gran cantidad de datos, sobre todo en matrices. Porque, por ejemplo, cuando hacemos EDP distribucional, lo hacemos en C++. No lo hacemos no usamos MATLAB, no usamos matemática. Más que todo usamos el C++, porque permite un poco por las clases que uno puede manipular. Pero, Ok. o sea, mi Por respuesta ejemplo, sería, dime. que por ejemplo yo había escuchado que algunos lo que hacían era que cogían y traducían el código de Python a C. Y luego, o sea, y trabajan todo en Python, pero no sé si esa es una práctica común. Sí es común, ¿no?
hacer migraciones. Bueno, lo que es común es obtener los vectores o las matrices en Fortran y de ahí pasarlo o migrarlo a otro lenguaje. Por ejemplo, lo que yo hice fue con MATLAB y Fortran, los dos. Hacía el mallado de MATLAB, hacía la generación de la matriz de donde quería que se dé el epicentro en MATLAB, pero el cálculo de las operaciones para ver la expansión y las rupturas y los choques, ¿no?, que tiene, digamos, las placas, lo hacíamos en Fortran. Obteníamos las matrices en Fortran de esos choques por frame y lo pasábamos a MATLAB. Y de ahí hacíamos la simulación. Entonces sí es muy usual o cotidiano hacer eso. Ahora, pero para eso usábamos el Fortran puro, no usábamos el emulador, porque MATLAB tiene un emulador de Fortran, ¿no? Entonces para mallas grandes hacíamos ese detalle. En Python me imagino que se debe hacer lo mismo, tener un programa, pasarlo a C, hacer el cálculo de las operaciones para dar los vectores o las matrices y luego llevarlo a Python. Pero sí es usual hacer eso, ¿no? Sí, Neisser, con respecto a eso, por ejemplo, con respecto a Python, cuando uno ya desea hacer, claro, ¿no?, simulaciones quizá, como tú dijiste, ¿no?, más complejas o más pesadas, ¿no?, quizá le aumentas más resolución o más dominio, ¿no? Entonces, cuando uno ya desea hacer ese tipo de trabajos con Python, existe un software llamado Phoenix, ¿no?, que es justamente es un software que lo que hace es resolver modelos, ¿no? Tú planteas tus ecuaciones diferenciales, parciales, y Phoenix te resuelve estos problemas. También hace este trabajo del mallado, también se puede hacer en Phoenix. Y, por ejemplo, hay bastantes personas actualmente trabajando en distintas áreas, haciendo simulaciones potentes en Phoenix, ¿no? Entonces, yo creo que si que quieres hacer simulaciones potentes usando Python, lo ideal sería que se use Phoenix, ¿no? Pero eso, yo también en mi experiencia diría que sería para ya sistemas de EDPs, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la escuela vamos a resolver EDOs y sistemas de EDOs, ¿no? A resolver sistemas de EDPs, y también depende de qué tipo de EDP, tiene distintas formas de abordarlos, ¿no? Entonces tiene distintos métodos incluso, ¿no? Porque ahí incluso van a aplicar lo que aprendieron en EDO, ¿no? Métodos numéricos para EDO. Entonces, yo diría que eso van a necesitar en caso se requiera ya simulaciones mucho más complejas. Y para hacer simulaciones bastante optimizadas en Python, también se puede hacer con NumPy o XArray, ¿no?, que también justamente vamos a tener una sesión sobre XArray, ¿no? Entonces, en realidad Python, justamente todo ese proceso de escribir un código en C o en Fortran, para hacer, por ejemplo, una simulación pesada, ya hay librerías y hay softwares, ¿no?, que justamente tienen implementado ese trabajo, ¿no? O sea, hacen todo ese código en C, pero lo implementan en Python, ¿no? Cosa que sí se puede hacer, ¿no? Pueden construir lenguajes sobre lenguajes, ¿no? Entonces, sí, si es que uno debe hacer algo más complejo, yo diría que esa sería la forma de abordarlo desde Python, ¿no? Actualmente hay muchas investigaciones actuales, top, en distintas áreas, en la parte de simulación, vienen siendo llevadas a cabo con Phoenix, ¿no? Entonces, lo chévere es que si ustedes, por ejemplo, buscan acerca de Phoenix, van a encontrar una comunidad bastante grande, ¿no? Entonces, yo creo que si es que alguien desea y quizá dar un paso más allá después de la escuela o ahora ir viendo ese tema, sí podrían revisar ese recurso, ¿no? No sé si eso satisfació la pregunta. Sí, muchas gracias. Vale. Bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí? Por ejemplo, Cristian Rafael Mendoza, José Monroy, que están levantando la mano. Ah, ok, ya bajaron la mano. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, para poder
dar paso a cerrar la sesión. Recuerden que la lista de asistencias ya está abierta. Ok, revisen en el canal de Discord. Vamos a dejarlo abierto hasta la 1:10 p.m. Ok, entonces pueden aprovechar para hacerlo con calma, ¿no? Recuerden que tienen que dejar su correo con el correo que se han inscrito, ¿no? Porque esa es la forma que nosotros tenemos para validar en la base de datos su asistencia, ¿no? Entonces eso es muy vital. Ok, bueno, entonces, si no hay más preguntas, bueno, agradecer a Neisser por la sesión. Entonces nos estamos viendo mañana con la siguiente sesión. Bueno, ustedes han visto que hoy hemos tenido bastantes temas que hemos tocado, ¿no? Hemos visto distintos temas, hemos revisado distintas partes de la física y como bien han visto, no es que nos centremos en la física ni en la programación en sí, ¿no? Nos centramos básicamente en el que no nos centramos en que aprendan Python, ¿no? El lenguaje de programación en Python, o sea, es un lenguaje bastante complicado, extenso, ¿no? Que si uno se puede leer la documentación va a encontrar muchas cosas, ¿no? Entonces no nos estamos centrando ni a la programación ni a la física, ¿no? Porque la física también conlleva a resolver esas ecuaciones que mostramos, ¿no? Esas ecuaciones que mostramos, en realidad, lo que nosotros hacemos es mostrarles el modelo, decirles cómo es que se construye, pero resolverlo ya es parte de la física que nosotros requerimos como conocimiento previo de ustedes, ¿no? Entonces, quizás si es que aún no lo tienen, va a ser un poco más pesado, pero también estamos tratando de que cada contenido sea, perdón, cada sesión sea autocontenida, ¿no? Como hemos visto hoy día, las sesiones siempre son así, entonces espero que hayan podido adquirir bien el conocimiento. Gracias nuevamente, Neisser, gracias a todos también por estar aquí. Bueno, son parte de las 100 personas que pueden estar en esta reunión, ¿no? Muchas personas han tenido problemas para poder ver nuestra transmisión en YouTube y en Twitch. Lamentablemente la red en nuestro país actualmente, o sea, con toda la línea telefónica está teniendo problemas. ¿Qué se puede hacer? Es suerte. Como diría por ahí, si está mi colega, o deben haber varios colegas, ¿no? Los colegas astrónomos, tenemos una suerte increíble, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Como también leí un comentario en el Twitch, ¿no? Que decía, bueno, lamentablemente esto es así, pero hay que tratar de ver, de superar estas dificultades, ¿no? Ya sea viendo el video, ya sea consultando a los demás compañeros. Tenemos 2.000 personas en nuestro servidor en Discord, o sea, y esas personas son profesionales, ¿no? Son personas que conocen sobre el tema, que están aprendiendo junto con ustedes, ¿no? O que incluso tienen las mismas ganas que ustedes y pueden aprender juntos, ¿no? Entonces, la idea es que justamente se forme esa interacción a través del servidor, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Gracias. Si es que alguien quisiera dar unas palabras o dar alguna otra pregunta, vamos a ver si es que alguien se aparece en un minuto. Pueden levantar la mano y yo los llamo. Sí, Kenneth. Hola, Kenneth, ¿estás ahí? Hola, sí, es una pregunta muy sencilla. ¿Es la grabación de esta segunda parte, dónde estará para poder revisarlo? ¿Hay algunos detalles? Sí, esta segunda parte lo vamos a ir al YouTube. Uh-huh. Ok, súper. De antemano, muchas gracias por la sesión. Vale, muchas gracias. Bien, no hay nadie más entonces levantando la mano. Gracias a ustedes también. Pues bueno, entonces eso sería todo por hoy. Gracias. Nos vemos mañana, igual la próxima semana. Recuerden, el horario es de 9 a 1, pero va a ser flexible dependiendo de los temas, de qué tan rápido estamos avanzando. Nuestro tema va a depender de cómo están ustedes recibiendo el conocimiento. Nosotros separamos siempre hasta 1 hora para preguntas, ¿no? Porque, como han visto, hemos abarcado y siempre abarcamos esta cantidad de temas, ¿no? Y en realidad cuando uno asiste a cualquier otra escuela sucede de la misma forma, pero en versión más extendida, ¿no? Ustedes tienen que asistir de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde y presencialmente, ¿no? Entonces, yo creo que tener la oportunidad de realizar todo ello en un sábado y domingo, en ese horario, creo que es bastante provechoso, ¿no? Entonces, sin más, los dejo. Un fuerte abrazo, espero que todos estén muy bien y nos vemos mañana.